Hola, muchísimas gracias, Mariela, y un saludo para todos desde Bogotá. Prácticamente lo que quiero introducir en esta presentación son algunos conceptos clave que espero no sean muy ribombantes en términos de cómo están planteados, pero es también hacernos la pregunta de por qué estamos aquí, ¿no? O sea, por qué este tipo de paneles, de contextos, de contenido, de información ha tomado un lugar muy importante en los últimos meses. Hay un trasfondo filosófico, psicológico detrás de estas razones, y es un poco lo que quiero exponer para luego pasar hacia cuáles son las percepciones que tenemos sobre este tipo de tecnologías en el campo de la desinformación, en el caso de generación de contenidos de odio, y sobre todo cuáles son las principales consideraciones éticas que deberíamos de tomar, y finalmente cerrar también con cuáles son las oportunidades que nos trae la inteligencia artificial, ¿no? O sea, nosotros, más allá de analizar cuáles son los miedos, cuáles son los retos que están involucrados en este campo, es también cómo podemos hacer uso de esta tecnología para poder facilitar también nuestro trabajo, no solo en el tema de verificación de contenido, pero en el análisis de narrativas, que es un poco más lo que hacemos en el DFR Lab. Por un lado, imaginamos o pensemos en cómo están evolucionando estos grandes modelos de lenguaje. O sea, podríamos estar hablando, yo aquí lo hago a modo de pregunta, de una conciencia artificial que se está generando en estos sistemas, algo de lo que hablaban nuestros colegas anteriormente, es precisamente esta caja negra, ¿no? Cómo está funcionando. Y la verdad es que nadie sabe cómo llega un modelo a predecir las oraciones y el contenido de un párrafo. En medida es porque es la palabra más probable que ocurra después de lo que le antecede, pero también hay un grado muy importante de sofisticación que han tenido estos modelos, en que ya no solo es la probabilidad de la palabra, o sea, la probabilidad que tendría la siguiente palabra, hay un sistema de entender contextos más complejos. Y incluso si nosotros le preguntáramos a ChatGPT, a Cloud o a Llama, a cualquier otro modelo de lenguaje, si pudiera ser capaz de imitar un proceso consciente, es capaz de imitar ese proceso consciente. Y yo creo que esta evolución trae consideraciones éticas muy importantes por parte de nosotros como investigadores, como periodistas. No solo es analizar esos retos, sino que creo que estamos en un momento, en un parteaguas de la evolución de este tipo de tecnologías. O sea, yo creo que si nos remitimos a finales del 98, 99, no sé si identificaron hace unos días, ayer creo, en Google, que recién cumplía 25 años. Estamos hablando de que en el 98 se genera una de las compañías que cambió el mundo de la información completamente. Y si nos pusiéramos en ese momento, a lo mejor no podríamos decir que estábamos en ese parteaguas, o sea, dado que el Internet comenzó, incluso hoy en día hay muchos lugares que no tienen acceso a Internet. Entonces era muy difícil poder pensar cuáles iban a ser los retos que esta tecnología iba a tener en ese momento. Pasó con las redes sociales, no sabíamos que Facebook, Twitter y todo este tipo de plataformas que principalmente tenían la premisa de comunicarnos, de conectarnos, iban a tener una carga muy fuerte en temas de desinformación. Y yo creo que este es el momento donde podemos empezar a plantearnos cuáles son estas consideraciones éticas que necesitamos tomar y comprender sobre cómo van a evolucionar este tipo de modelos, porque ya están para quedarse y están para cambiar completamente nuestra percepción de la tecnología. Y la verdad es que siempre en nuestro imaginario colectivo y nos imaginamos a la inteligencia artificial de este modo, ¿no? Como algo supuestamente evolucionado, como un robotizado. Tendemos a generar estas características humanas en ciertas tecnologías, pero si hiciéramos esa metáfora o esa analogía, la verdad es que no estamos en esta situación, estamos todavía así, muy primitiva. La verdad es que no, aunque están evolucionando muy fuerte este tipo de modelos, aún están en una etapa bastante primitiva, y creo que estamos en un muy buen tiempo para comenzar a comprender y a preguntarnos cuáles son esas consideraciones éticas. El otro concepto que les quiero introducir es este de ruptura.
Creo que en el tema de ruptura es precisamente cuáles son esos desafíos y retos en la verificación del contenido, dado que los sistemas van a ser más complejos cada vez. Con esto no solo es la generación de imágenes de manera, o sea, que puedan generar un grado de confusión sobre si es real o no es real, sino cuál es el acceso que tenemos como usuarios a estas tecnologías a crear tus propios modelos de imagen, de generación de imágenes, tus propios modelos de contenido de texto e incluso de voz, ¿no? Entonces creo que ya no es qué puedes hacer con lo que hay, sino cómo puedes crear tú tu propio modelo y que eso genere una especie de esfera ideológica en lo que quieres transmitir o en lo que quieres influir. Y creo que es ahí donde están como también los retos. El último concepto, que es el más ribombante, es como mente bicameral generativa. Y esto tiene sentido y ahorita les explico por qué. Y es porque actualmente los modelos funcionan a través de comandos. O sea, es decir, necesitas a un usuario para que cree un prompt, para que genere una solicitud a través de lenguaje. Y gracias a ello, el sistema o la tecnología funciona y puede dar un resultado. Pero también está la posibilidad de que estos sistemas comiencen a funcionar de manera autónoma. Entonces ya no solo es la capacidad de recibir instrucciones, sino de generar sus propias instrucciones. Y yo creo que esta parte hay que cuestionárnosla y preguntárnosla. Estos conceptos que estoy manejando acá vienen realmente de un libro que es de un autor, de un psicólogo, y el libro precisamente lo que habla es en qué momento nosotros como seres humanos cambiamos de creer que toda nuestra conciencia tenía o estaba cargada de información proveniente de los dioses, a un momento en que comienzas a darte cuenta que esa información que estabas pensando realmente eras consciente de ella y tú estabas generando ese lenguaje. Y antes de mostrarles como ese libro, hay regreso a la pregunta de por qué estamos acá, ¿no? Y es precisamente la fuerza que tuvo ChatGPT es una de las plataformas, aparte de Threads, que realmente se acaba de lanzar este año, que llegó a los 100 millones de usuarios en solo 2 meses. Si revisamos otras plataformas que tienen muchísima cantidad de usuarios activos, como Facebook, como Twitter, Twitter ni siquiera aparece en el top 10, como TikTok, como YouTube, ¿en qué momento esas plataformas alcanzaron los 100 millones de usuarios? Y vemos que unos son 4 años, como YouTube y Facebook. WhatsApp le tomó 3 años, pero a ChatGPT le tomó solamente 2 meses llegar a esa cantidad, y creo que es más significativa que la de Threads, dado que Threads venía de toda su base de usuarios de Instagram, ¿cierto? Entonces, de ser una plataforma nueva, creo que es muy importante el por qué impactó tanto la tecnología cuando ya existían esos modelos. Estamos hablando que cuando se inicia ChatGPT, estaban en un modelo 3.5, entonces quiere decir que ya había un modelo 3, había un modelo 2, que iniciaron incluso desde el 2018, 2019, y ya comenzaban a revolucionar las tecnologías en el procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, es hasta este momento en que logra tener un impacto mucho más fuerte. E incluso el CEO Sam Altman de OpenAI, en sus conversaciones, llegan a ser mucho más filosóficas, comienzan a preguntarse si estos modelos pueden ser conscientes o no, y creo que es ahí donde va a radicar los mayores retos. El libro que les comentaba es El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral, y es precisamente entender en qué momento comenzamos a entender que nuestro lenguaje es más sofisticado, es prácticamente lo que nos distingue de cualquier otro ser vivo, ¿cierto? Es a través del lenguaje. Yo creo que por eso este tipo de tecnologías impactaron tanto, porque justo le dieron en la llaga en donde más nos creemos superiores a cualquier otro ser vivo, que es el lenguaje, es la capacidad de lo que podemos construir con el lenguaje, y por eso es relevante, importante tratar de entender de que si estas tecnologías logran tener un propio lenguaje, va a ser mucho más complicado.
Aterrizando este tipo de información hacia temas de desinformación y propaganda, me remito como a 3 puntos clave. Uno es el aprendizaje, es decir, cómo estos modelos aprenden y cuál va a ser su impacto en temas de desinformación política. Es un poco lo que les hablaba, o sea, tener acceso ya no solo a modelos que están disponibles de manera online, sino acceso a la creación de tu propio modelo. Y aquí es donde creo que puede haber grandes retos. Y por último, lo que hemos ya observado con el tema de deepfakes y bots. En el aprendizaje hay que destacar que estos modelos aprenden de toda la información que había en línea, incluida contenido que tendía a polarizar, contenido de acoso digital, contenido de odio, desinformación, y es por eso que muchas veces este tipo de modelos tienden a alucinar o tienden incluso a proporcionar información engañosa, y es porque están entrenados sobre la base de ese contenido. Entonces, esa parte hay que entenderla y saber que no es una tecnología de inteligencia artificial no es un agente que solo busca amenazar, sino que es el modo como aprendió, y creo que esa parte es importante destacar. En el tema de desinformación política les pongo un ejemplo. En el 2020, en enero 6, sabemos que hubo un evento muy fuerte en el Capitolio de Estados Unidos, un ataque, digamos, por parte de personas que apoyaban mucho, sobre todo ideologías de derecha, y si observamos cuál fue el comportamiento de estas, digamos, de esta información en ese momento, fue muy interesante observar que gran parte de ese contenido se coordinó en plataformas tradicionales como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y que tras todas las acciones que este tipo de plataformas hicieron para muchas veces eliminar esas cuentas de esas plataformas, lo que observamos fue una migración muy importante de estas cuentas y de estas ideologías hacia plataformas que supuestamente defendían la libertad de expresión, como Parler, como Rumble, Odyssey, Gap y Telegram, que te permitía tener un nicho, una audiencia mucho más específica. Pensemos o traspolemos, digamos, este tipo de información y este tipo de dinámica y comportamiento hacia los grandes modelos de lenguaje. Es decir, ya no solo va a ser utilizar ChatGPT o cualquier otro modelo para quizá generar contenido, que yo no me atrevería a decir que con ese contenido vas a generar información falsa, sino que vas a comenzar a utilizar modelos que reflejan ideologías o visiones concretas, que van a ser modelos que tienen sesgos informativos o modelos que van a incrementar la polarización. Y de esto te hablo de 2 ejemplos. Uno es TOF, que es un modelo de lenguaje conservador, y el otro que se llama Freedom GPT, que su objetivo es que todo el output o todos los resultados que solicitas en la conversación con estos bots es que no sean, o que digamos que esos resultados no sean censurados y no estén limitados por ciertas prácticas como las que está realizando ChatGPT, de no caer precisamente en discursos de odio. Entonces, ya existen estos modelos, y creo que esto también va a ser una tendencia a que se van a generar esferas mucho más concretas sobre este tipo de modelos. El tema de deepfakes y bots, bueno, esto es también el fácil acceso que hay a plataformas para clonar estilos de voz y modelos personalizados para generación de imágenes que podían comenzar también a tener un impacto muy fuerte o vulnerar, por ejemplo, ciertas comunidades y ciertas personas de manera específica, y que pueden estar muy relacionadas con temas de propaganda. Aquí, por ejemplo, hay 2 ejemplos en una publicación que hizo de New York Times en este sitio que se llama Wolf News, que realmente utilizan solamente avatares de AI, donde ya hay una personalización sobre el uso de la voz, del audio, y que generan noticias en este sentido, en este formato, y que esto ya se estaba también utilizando precisamente en China, que es prácticamente donde origina, y que esto tiene una carga muy fuerte a temas de propaganda o operaciones de información. Llegando a la parte positiva, digamos, como nosotros en el DEFRA Lab estamos utilizando AI para ayudarnos en nuestras investigaciones digitales. Realmente lo que estamos realizando es hacer uso de análisis semántico, modelado de temas, clasificación de texto, y que muchas veces esa clasificación es saber si ese contenido tiene una carga
de discurso de odio o no. Y lo que estamos utilizando son crear paquetes, repositorios de código, que cuando tenemos una base de datos de texto, por ejemplo, mensajes de Telegram, poder analizar toda esa información y con ello poder clasificarla y tener un análisis mucho más rápido que en otros momentos requeriría un trabajo manual, y sobre eso comenzar a configurar más la premisa de nuestras investigaciones. Entonces, lo que hacemos es obtener las narrativas, tomar algún modelo de lenguaje, ya sea también para que esas narrativas se transformen a valores o vectores, que es, digamos, la manera como entienden estos modelos, y sobre eso comenzar a clasificar temas, tema 1, tema 2, y con ello comenzar a enfocarnos en uno específico. Y esto nos ayuda mucho para nuestras investigaciones. Bueno, prácticamente aquí cierro y estoy atento a cualquier duda que tengan.